¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? Este es el tercer video que hago comentando mi lectura del libro de Francis Fukuyama, El liberalismo y sus desencantos, libro que ha sido publicado recientemente a fines del año 2022. En los otros dos videos he presentado algunos aspectos del contenido del libro y voy a, en esta tercera versión, complementar lo dicho anteriormente. Voy a compartir pantalla. Fukuyama considera que el concepto más adecuado con el que hay que hablar de liberalismo es el de democracia liberal. Señala que hay ejemplos de democracias liberales con distintos matices, con distintos resultados, incluso atrasos, dice en algunos de ellos, el caso de los Estados Unidos, el caso de buena parte de los países de Europa occidental, Alemania, Francia, por ejemplo, ¿no? Algunos países del sudeste asiático, el caso de Japón. En algunos de estos países los orígenes fueron no precisamente muy democráticos, pero el desarrollo que han tenido en las últimas décadas sin duda tiene que ver mucho con el proceso de democracia liberal que plantea Fukuyama, y claramente esto se aprecia en la economía, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer según Fukuyama? Tomando como referencia el caso de los Estados Unidos. Dice, en primer lugar, dice, el Estado no puede ser demonizado o enemigo del crecimiento económico y la libertad individual, ¿no? En todo caso, esto es ya una ratificación de su rectificación, valga la manera de decirlo, porque como ya dije en un video anterior, él en el año 92, en su famoso libro El fin de la historia, ¿no? Planteaba prácticamente que el Estado ya tenía que ponerse en el concepto del Estado gendarme de Smith del siglo XVIII, pero sí limitar tremendamente sus actividades, por lo menos en la parte económica, ¿no? Pues él escribe, 12 años después, otro libro donde reconoce que el Estado debe y tiene un papel importante, ¿no? Y ya en este libro de 2022 ya señala claramente, el Estado no puede ser demonizado. Hay que tomar en serio el federalismo que debemos entender, está hablando de Estados Unidos, del proceso de descentralización, nosotros, ¿no? Para transferir el poder a otros niveles de gobierno, que hoy se llaman gobiernos subnacionales, estaduales, regionales, locales, ¿no? En tercer lugar, dice, es necesario proteger la libertad de expresión, determinando adecuadamente sus límites, pero como una de las columnas vertebrales de esta democracia liberal. En cuarto lugar, tener en cuenta siempre la primacía de los derechos individuales sobre derechos grupales. Y reconocer, en quinto lugar, la autonomía humana, que no debe ser ilimitada, ¿no? Y finalmente, recuperar el sentido de la moderación, tanto individual como colectiva. En lo referente a que el Estado no puede ser demonizado, Fukuyama sostiene que es necesario que los liberales admitan la necesidad de un gobierno. Y señala inmediatamente que se necesita un alto nivel de confianza en el gobierno para que funcione una sociedad liberal moderna. Un concepto ya avanzado desde su opción liberal, ¿no? Es decir, el liberalismo ya acepta claramente que el Estado debe ser un Estado moderno que participe y haga su tarea. Hoy, dice Fukuyama, se ve al Estado como incompetente, corrupto, ilegítimo en todo el mundo. Y aquí, ya esa es una apreciación personal, surge un espacio común que ya todos los autores eh, vienen señalando. Yo he venido también planteándolo en este canal de YouTube en sucesivos videos. Necesitamos una reforma del Estado, pero no en el sentido de una reforma para determinar más o menos ministerios, más o menos funcionarios públicos, sino una reforma que modernice el Estado, que lo acerque al ciudadano, que le permita aprovechar en beneficio del ciudadano las tecnologías disponibles en este tiempo y que sobre todo fije un rumbo para lograr ese ansiado bienestar que queremos para nuestra población. Un Estado moderno, dice Fukuyama, implica no discutir sobre el tamaño o el alcance del gobierno, sino la calidad de ese gobierno. Y un Estado moderno debe ser capaz de relacionarse con los ciudadanos de manera equitativa y uniforme, sin basarse en vínculos personales, políticos o familiares. Los funcionarios públicos en el Estado moderno tienen que ser profesionales competentes y con vocación de servicio, ¿no? Yo pongo aquí la placa de entrada de la Escuela Nacional de Administración Pública en París, en Francia, ¿no? Que es el lugar donde tienen que ir aquellos funcionarios públicos que pretendan tener un desempeño de alto nivel
e incluso ser presidentes de Francia. Señala también que hay que plantear incentivos sostenibles, es decir, que la capacidad de las finanzas públicas permita sostener los incentivos necesarios. Se está refiriendo a la población vulnerable, a la población pobre, ¿no? Para que estos no se recorten y generen estos problemas de desencanto que hoy existe en la sociedad con respecto a los, sobre todo a los ministerios de finanzas, ¿no? En cuanto a tomar en serio lo de la descentralización o el federalismo, dice que el autogobierno democrático debería tener prioridad sobre las medidas uniformes aplicadas para todo un país. De hecho, ello todavía es mucho más importante cuando un país no es uniforme, tiene casi todos diversidad. Perú, por ejemplo, es un país megadiverso en todo, también megadiverso social y regionalmente, ¿no? Existen, dice, sin embargo, Fukuyama, determinadas decisiones a nivel estatal que tienen que ver con derechos constitucionales fundamentales y afectan el carácter básico de la propia democracia liberal, por ejemplo, el derecho al voto, ¿no? Entonces, hay temas que hay que descentralizar y hay temas que hay que mantener nacionalmente. Luego habla del proteger la libertad de expresión, ¿no? Pero dice estableciendo límites, ¿no? Fukuyama sostiene que hay que prevenir una gran acumulación de poder privado con leyes antimonopolio y reguladores, ¿no? Que permitan evitar el abuso o el aprovechamiento para fines particulares de este derecho a la libertad de expresión. Pero claramente dice, no estamos obligados a tener un pensamiento único. Las sociedades liberales tienen que respetar un ámbito de privacidad para cada individuo, que él llama el principio de la tolerancia. Luego, la primacía de los derechos individuales sobre los de grupos culturales, ¿no? Personas no están, dice Fukuyama, nunca plenamente definidos por la pertenencia a un grupo, continúan ejerciendo su voluntad individual. Las economías de mercado modernas dependen notablemente de la flexibilidad de la movilidad laboral y de la innovación. Y hay límites culturales y efectos en los mercados y la innovación. Dice, si las transacciones tienen que producirse dentro de unos límites culturales definidos, el tamaño de los mercados y el tipo de innovación que surgen de la diversidad serán necesariamente limitados. En suma, el libro de Fukuyama nos invita a pensar sobre situaciones que hoy día nuestros países en todo el mundo están viviendo, ¿no? Las democracias liberales están en discusión, la participación de los estados está en discusión, las políticas económicas y los modelos de desarrollo están en discusión. Pero en esa discusión están ganando espacio las posiciones radicales de derecha y de izquierda en todo el mundo, ¿no? Cuando en realidad el espacio donde se tiene que desarrollar el debate y las soluciones y la nueva agenda tiene que estar en el centro. Ese es el desafío, ese es el debate que debemos priorizar y en el que debemos buscar que todos puedan tener participación y todos puedan opinar, obviamente basados en datos, basados en fundamentos, en ciencia y también en posiciones ideológicas, ¿por qué no? Pero que tengan por objetivo buscar consensos mínimos para avanzar y aceptar que la sociedad, la política, la economía está en un cambio, está en una transición y en esa transición no debemos aferrarnos a modelos rígidos que hemos tenido en el pasado, que tuvieron sus pros y sus contras. Algunos de esos aspectos pueden mantenerse, pero necesitamos encontrar para el nuevo espacio-tiempo, este espacio-tiempo maravilloso de tecnologías disruptivas, de redes sociales, de Internet, de acercamientos al sistema solar, de conocimiento del cerebro, de exploraciones desde la biotecnología, desde lo que significan las ciencias de los nuevos materiales, este maravilloso mundo donde vemos cosas increíbles, positivas, tiene que ser, eh, digamos, orientado a un proceso de desarrollo donde el objetivo fundamental deben ser las personas. Siempre las personas, para lograr ese objetivo, tienen que coincidir en que hay determinados caminos para ese tema que no tienen una sola receta, una sola solución, menos radicales, tienen que estar ubicadas en el centro. Y esas soluciones toman aspectos positivos de diversas formas de entender el tema y vamos construyendo una nueva agenda, un nuevo programa, una nueva manera de hacer gestión política, gestión administrativa, gestión empresarial, ¿no? Una nueva forma de entender este mundo que cambia con tanta velocidad que a veces nos pone
en el problema de no entender lo que está pasando y ya tener que aceptar el cambio. Al cambio no hay que temerlo, al cambio hay que mirarlo con la posibilidad de subirnos al cambio y convertirlo en una oportunidad. Eso es lo que hoy día está en discusión. Y les aconsejo leer este y otros libros más que están en el debate, ¿no? El de Fukuyama me parece que es un libro muy interesante. Pero con estos 3 videos sobre el libro de Fukuyama, haber provocado su interés y generar algunas ideas de debate tan necesario en estos tiempos en nuestro país y en el mundo. Muchas gracias.